Ojalá nos pudiera durar ese gozo toda la semana. Y me alegré tanto ver ese pequeño rebaño que entró. Y yo decía en mí que me diera volver a ser niño, para poder volver a hacer las cosas bien. Pero ya es tarde. Es tarde de poder volver a ser niño, pero sí de poder remendar nuestras vidas. Hace un mes, más o menos, un mes y medio atrás, Javier me dijo: Juan, prepárate una... Y yo por mi trabajo a veces puedo venir temprano, a veces me tengo que ir a medio culto y a veces puedo venir todo el culto. Y hoy me toca medio culto. Y hace unos días atrás el Señor me despertó en la madrugada, no sé qué hora sería, no quise ni mirar el reloj, estaba oscuro. Y me desperté con esta frase: mirando la eternidad. Y yo dije: ¿qué me quieres decir, Señor? Y entendí en mi racionalidad, en mi ignorancia, de que lo que Dios quiere es que todo lo que hagamos, todo lo que nosotros vivamos con las circunstancias, con los problemas, con el trabajo, con las enfermedades, con las decepciones y con todo aquello que la vida nos agobia, lo hagamos mirando la eternidad. Tal como Jesús nos enseñó que todo lo que hagamos y lo que pidamos lo hagamos en su nombre, así como Pablo dijo que demos gracia por todo en el nombre de Jesús, asimismo yo les digo ahora, y es lo que yo sentí: hagamos las cosas mirando la eternidad. Esa palabra que aparece solamente 3 veces en la Biblia, eternidad, pero que se está hablando desde ella desde el principio hasta el fin. La palabra eterno aparece muchas veces, pero la palabra eternidad, bueno, es una curiosidad, pero nada más. Y es un tema de predicación que le dejo la tarea al pastor para que lo prepare algún día, hablar de la eternidad. Sé que le damos muchas tareas a él, cada uno de nosotros, y es el momento siempre de honrarlo. En nuestras oraciones nunca nos olvidemos de orar por él, porque no es fácil dirigir un rebaño de cabras. La palabra dice de ovejas, pero a veces somos cabras. Y él se cansa. Nos cansamos nosotros de venir a los cultos, nos cuesta levantarnos, como mi hija Natalia, que tengo que... la pongo de ella ejemplo para que le duela. Pero nos cuesta ser creyente. Nos cuesta arrodillarnos, nos cuesta abrir la palabra. Y Él tiene que estar bregando por nosotros, orando por cada uno de nosotros. A veces pensamos que Él nos ignora, pero Él, yo creo que nos tiene a todos en sus oraciones. Y yo creo que siempre tenemos que honrarlo en nuestras oraciones. Y el Señor me puso eso de la eternidad, hacer todo pensando en la eternidad. ¿Por qué? Porque evidentemente esta vida es pasajera, 70, 80 años. Pero ¿quién ha pensado en la eternidad? ¿Quién se ha imaginado lo que es eterno? Claro, literalmente eterno es para siempre. Pero ¿cómo será vivir esa eternidad si este cuerpo va a quedar aquí hecho polvo? Dice que nos sentaremos a comer con Él, que caminaremos con Él, que nos reiremos con Él, que nos gozaremos de su presencia. ¿Pero cómo? ¿En qué cuerpo? En un cuerpo glorioso, dice la palabra. Es difícil imaginarse, porque la palabra nos dice lo que va a pasar, pero como que no nos queda claro, porque nuestra mente, a pesar de que yo soy cabezón, pero en mi mente no cabe en claridad lo que realmente va a suceder. Solamente es por fe. Creer que estaremos ante su presencia. Y bueno, buscando ahí, el pastor me dijo 5 minutos, yo le dije 15.
porque siempre le gusta a él hablar más que a mí, pero lo tiene claro. Y eso que me acaba de lograr. En San Juan 8:21. Otra curiosidad. Cada vez que a mí una maestra de la palabra, creo que les contesto, una tía mía, que es maestra de la palabra, yo le dije, tía, yo no sé leer la palabra, o sea, no sé cómo empezar a leer. Me dijo, de a poco, me dijo, lo que pasa es que como son todos libros distintos, no es una novela total. No, me dijo, cuando quieras leer la Biblia, ora antes y dile a Dios que te dé una palabra. Y abre tú la Biblia donde hazlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, y donde la mano se te ponga, lo primero que te aparezca, como el castellano se lee de izquierda a derecha, lo primero que te aparezca por ahí por la izquierda. Y en la mañana oré, Señor, ponme una palabra con respecto a lo que yo voy a hablar. Y 8:21, ¿dónde estás? Y es increíble. Del 100% de las veces que he orado y he abierto la Biblia como me la enseñó esa maestra, un 98% acierto con lo que yo estoy pensando, con lo que estoy sintiendo o con lo que quiero yo escuchar de Dios. Clavado. Y mis hijas son testigos. Que tengo una aquí, pero es verdad. Y la abre y me pone en el 8:21, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Yo dije, pero si me hablaste de la eternidad, claro, lo eterno es donde Jesús está. Y dice que yo no puedo ir. Claro que aquí le está hablando a los fariseos. Y dice Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le dijo, vosotros sois de abajo y yo de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis en mí, en que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús vino al mundo, enviado por su Padre, justamente para que nosotros podamos creer en Él. Y para que esta frase, esta exhortación que le hizo Jesús a los fariseos, es para que nosotros se haga viva en nosotros y podamos apartarnos del pecado para poder llegar a esa eternidad de cual Él nos habla. Él vino a mostrarnos el reino de Dios que está eterno, no en este mundo. Por eso dice, el reino de Dios ha venido, fue Jesús, con sus enseñanzas, con su evangelio. Y entonces Él quiere que nosotros podamos lograr esa eternidad a su lado, dejando de lado todos nuestro mal vivir, a pesar de que igual pecamos día a día. Aquí el que dice la palabra que el que no peca hace mentiroso a Dios. Pero bueno, mi inquietud más que nada era transmitirles eso. Siempre mis intervenciones son de reflexión, para que reflexionemos de cada día, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que planificamos, de nuestros aciertos, de nuestros desaciertos y de todo aquello que el mundo nos agobia, porque hay alguien afuera que nos quiere hacer tropezar. Hay alguien afuera que no quiere que veamos esa eternidad. Hay alguien que quiere que no miremos hacia arriba, sino que permanezcamos en estos líos de la vida. Por eso que les digo, todo lo que hagamos, que yo lo sentí en mi corazón, sé que esto está 1000 veces hablado, sé que esto se ha predicado un montón de veces, pero siempre es importante recibir un pequeño refresco de lo que Dios quiere de nosotros. Es lindo, toda la palabra es bella, pero yo creo que en resumen, Pablo lo dijo, todo lo tengo por basura, todo lo que él pudiera lograr lo tengo por basura.
para mí morir es ganancia. Porque él estaba mirando ¿qué? La eternidad. Él no estaba mirando su vida pasajera. Y eso es lo que él, aparte de todas las cartas que hizo a las iglesias para enseñarles a vivir como Cristo quiere que vivamos, él nos enseñó a mirar la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere. Sé que es complicado con todas nuestras circunstancias, lo vuelvo a repetir, los problemas, las enfermedades. A veces los pies corren hacia el mal, dice la palabra. Y nos olvidamos de... mi mamá me enseñó siempre, ella no siendo una persona creyente, cuando yo era joven, me decía: Juan, cada vez que vayas donde vayas, encomiéndate a Dios. Nunca me habló ni de vírgenes ni de santos, siempre encomiéndate a Dios. Y yo todo lo que hago, todos los días salgo de mi casa: Señor, cuida mi casa, acompáñame. Todos los días. Sé que cometo errores, sé que no tengo buenas actitudes, y le pido a Dios, delante de ustedes, perdón, porque no soy correcto. Y ninguno de ustedes es correcto tampoco. Pero sé que Dios se agrada de que un corazón sea sincero y de que un corazón reconozca la debilidad que hay en cada uno de nosotros. Porque ahí Él se perfecciona en la debilidad. Por eso les dejo esa inquietud. Hagan todo lo que hagan, háganlo mirando la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, eres bondadoso, eres soberano ante todo, Padre Celestial. Deseamos que tú estés siempre en nuestros pensamientos, en nuestro actuar. A pesar de todo, queremos que tú estés ahí, mi Dios amado. Sabemos que tú no estás donde está el pecado. Redarguye nuestros corazones, oh Espíritu Santo de Dios. Llénanos de tu gracia, de tu amor. Tal como sentimos ese gozo en la alabanza, Señor, que ese gozo permanezca en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias, mi Dios amado, por ser tan bueno, por ser maravilloso, por ser lindo, por ser papá, como decía la canción. No hay un padre como tú, mi Dios amado. Porque a pesar de caernos, tú nos vuelves a dar la mano. Levántate, hijo, levántate, hija. Y nos volvemos a caer y tú estás ahí nuevamente. Gracias, mi Dios, por ser bueno, por ser maravilloso. Cuida a nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra provisión. Todos aquellos que trabajan, cuida sus trabajos, porque es el sustento de cada hogar, mi Dios amado. Cuida a las madres que cuidan a sus hijos, a las abuelas, a los abuelos, y la vida de todos aquellos que nosotros deseamos que vivan bien. Gracias, mi Dios amado. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas la palabra que trae el siervo, Padre Celestial, porque siempre es refrigerio a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Gracias, Juan. Bienvenidos. Hola, no sé cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Ángel, bienvenido a este lugar. Bienvenidos a Los Ángeles. Bienvenidos a todos. Ya sabéis por qué le digo a Juan que solo 5 minutos, ¿no? Claro. Gloria a Dios. Y en una ocasión alguien le llamó maestro bueno a Jesús. Y Jesús le contestó: ¿por qué me llamas maestro bueno? Si bueno no hay tan solo uno, sino Dios. Y realmente nuestra congregación no es precisamente un grupo de personas a las que se le pueda llamar buenas. Hemos cometido pecados imperdonables, ¿sí o no? La mayoría de los que estamos aquí estamos por la pura, mera gracia de Dios, por su favor. Todos los que estamos aquí estamos por el favor de Dios. Y desde entonces nuestra vida ha tenido un sentido diferente, ha cambiado. Hemos podido experimentar un cambio sustancial en nuestra vida. El
el verso que leyó Juan, el último creo que fue, nos habla muy claramente que el pecado lo único que trae es muerte. Berta, no te había visto. Bienvenida, tanto tiempo. Espero que Dios te sane y estés mejorando de salud. Es un pecado, si permanecéis en vuestros pecados moriréis. Creo que decía el verso eso, ¿no? Y realmente es así, porque no hay nadie que pueda perdonar nuestros pecados sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que el fundamento es el evangelio básico de nuestra existencia en Cristo, de nuestra realidad en Cristo Jesús, ¿no? Pero una y otra vez ignoramos o dejamos de escuchar o dejamos de recordar que realmente nosotros estamos aquí por esa pura gracia y puro favor de Dios. Era algo similar a lo que le ocurría al pueblo de Israel constantemente, y es algo similar a lo que le está ocurriendo a la iglesia de hoy en día, ¿no? Y como bien decíamos el domingo pasado, el mundo irá de mal en peor. No se esperen que las cosas mejoren, en el sentido de que el Evangelio sea grato al oído de los incrédulos. El Evangelio traerá a aquellos que escuchen la verdad, porque los que escuchan de la verdad son de la verdad. El Evangelio traerá a aquellos que abran su corazón y que necesiten la guía y dirección de Dios y que reconozcan que realmente sus pecados son imperdonables. Que no hay nadie que pueda perdonar sus pecados, a no ser aquel que derramó su sangre en la cruz, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé que hay un pecado que dice la Biblia que es imperdonable por encima de los demás. No, que todos vuestros pecados pueden ser perdonados, pero hay uno que es imperdonable, el pecar contra el Espíritu Santo. Pero cuando hablo de pecados imperdonables, hablo de todo lo que ha sido nuestra vida y de lo que significó que Jesús haya podido alcanzarnos con su amor y su favor y poder disfrutar en lugares como este de su presencia, poder disfrutar en nuestra casa de la presencia de Dios, del favor de Dios, de la provisión de Dios. Cuando miramos demasiado para el basurero de este mundo, es cuando realmente, como bien ha dicho Juan, perdemos la visión de la eternidad. Cuando, aunque se nos ha prometido lo eterno fuera de lo terrenal, podemos disfrutar y visualizar esa realidad cada día en nuestra vida. Cuando te encuentres en esa situación que no visualizas bien la eternidad, posiblemente estés caminando por otro lugar o estés mirando hacia otro sitio. Os he dicho, no podemos comportarnos como las gallinas que siempre están picoteando el suelo. Y nosotros tampoco podemos estar picoteando y viviendo de las basuras que el mundo derrama a nuestro alrededor y que nosotros a veces corremos tras ellas, deseándolas. La Escritura, y ya se ha predicado más de una vez y se ha compartido, nos insta a mirar hacia arriba, hacia donde están las cosas verdaderas, poderosas, transformadoras, las que nos cambian, las que crean en nosotros otro sentido y otra forma de vida. Yo quiero hablar del profeta Isaías. El domingo pasado hablamos de él también, y creo que es un hombre en la Biblia que marca un antes y un después. Él también profetizó la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo 700 años antes. La palabra no lo pone, aunque lo deja entrever, pero se dice en el Talmud y en las tradiciones populares que Isaías fue muerto por el hijo del rey Ezequías, Manasés, y fue aserrado. La Escritura nos habla acerca de todos los valientes de la fe, ¿no? Aquellos que conquistaron ciudades y aquellos que lograron grandes victorias, ¿sí o no? Nos habla la Biblia de ellos, pero también nos habla de aquellos hombres de fe que murieron, que fueron perseguidos, que fueron aserrados, lo dice así literalmente, que fueron
martirizados y que tuvieron que escapar y andar por los montes comiendo langostas, insectos. Y dice la Escritura al final, ¿sabéis? El mundo no era digno de ninguno de ellos. Y cuando habla del mundo, habla de este mundo. Del mundo que fue antes, del mundo que es ahora, del mundo que seguirá siendo bajo el principado y el dominio del enemigo. Por eso que si nosotros queremos marcar un antes y un después, tenemos que escudriñar las Escrituras y tenemos que ver en los hombres de Dios que profetizaron. El profeta Isaías profetizó cosas que se cumplieron en su tiempo, que se están cumpliendo en ese tiempo y que se cumplirán en los próximos tiempos. Vivió en Jerusalén y fue consejero y asesor de los reyes Jotán, Ahaz y Ezequías, el padre de Manasés, aquel que según la tradición lo mató. Obedeciendo los mandatos de Dios, advirtió a los reyes del peligro que corrían si daban culto a dioses falsos, anunciándoles la destrucción de Israel y el templo de Jerusalén, cosa que pasó. Pero quiero que os quede claro una cosa, y quiero que tengáis en cuenta algo muy importante, que hay cosas que nuestros ojos verán y otras cosas que nuestros ojos no verán, pero porque nuestros ojos no vean esas cosas no quiere decir que no vayan a pasar, porque lo que está escrito en la Biblia, todo ocurrirá conforme al propósito y el tiempo de Dios. Estamos hablando de que el profeta Isaías profetizó acerca de la venida del Mesías 700 años antes del nacimiento de aquel que nos daría la vida a muchos de nosotros, ¿sí o no? De aquel que nos transformó, de aquel que nos cambió, de aquel que nos dio la oportunidad de que esos pecados que nos hundían en la miseria y que nos hacían personas desgraciadas fueran quitados de nuestros hombros y fueran cargados en los hombros de aquel Cordero sin mancha. Y de esta manera nosotros pudiéramos arrodillarnos en aquella cruz mismo y reconocerle como Salvador de nuestras vidas, como Señor de nuestras vidas, de nuestra existencia. La pregunta es, ¿te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas del día que te perdonó el Señor? ¿Te acuerdas del día que cambió tu vida? ¿Te acuerdas de ese gran y poderoso día donde tus pecados te fueron quitados de encima y te aliviaste? Y empezaste a respirar, empezaste a vivir una nueva vida, empezaste a tener una nueva oportunidad. Pues Isaías en este tiempo hablaba en un tiempo convulso y, como bien dije, sirvió a varios reyes que de alguna manera ignoraron y sirvieron de alguna manera mejor y peor a Dios. De hecho, en este tiempo el pueblo de Israel estaba dividido y los enemigos hacían mella en ellos. O sea, los enemigos tenían más fuerza que ellos. Y una de las cosas por las que se debilitaban es precisamente porque seguían bajo la influencia de la idolatría en sus corazones y en sus vidas e ignorando y desconfiando de Dios. Obviamente, los consejos de Isaías, las profecías de Isaías en aquel tiempo, para este tiempo y para el venidero, se asemejan mucho en la sustancia en sí misma. Y nos advierten el día de hoy que tengamos cuidado y que procuremos estar cerca de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esta manera, como bien decía Juan, no perderemos por demasiado tiempo la vista de ese plan eterno. No dejaremos de mirar hacia arriba, porque en el momento en que descuidamos esa mirada, obviamente, rápidamente empezamos a pensar en nuestras cosas, a planificar nuestra vida como si fuéramos a vivir 1000 años en esta tierra, y tu vida es muy corta, no lo dudes. Puedes aceptar a Dios en tu corazón o no hacerlo, puedes vivir una vida a tu manera hasta que te mueras,
Pero la Escritura, cuando habla de morir eternamente, habla de morir una segunda muerte. No habla de morir una muerte física solo. Te mueres y se acabó todo. Juan hablaba de la eternidad, y la eternidad, estamos aquí porque nosotros creemos en Jesús y creemos que es el Salvador de nuestras almas y que nos promete una vida cuando se acabe esta. Creemos en Él porque Él resucitó y promete la resurrección en nuestra vida, si no, nuestra fe sería vana. Si solo creyéramos en Él por las cosas que nos pudiera dar en esta tierra, pues obviamente nuestra fe sería una fe vana. ¿Realmente qué fue lo que le mostró Dios a Isaías en su tiempo? Pues Isaías profetizó en ese reino, en el reino de Judá, en esa región llamada Galilea, que no siempre estaría en dificultades, que no siempre estarían afligidos, y prometió que Dios les enviaría luz y gozo mediante el nacimiento de un niño que quebraría, dice la Escritura, su pesado yugo. Hemos pasado Navidades, pero es que es curioso que el plan maravilloso del Señor transformando vidas es continuo, a través de los meses, a través de los días, a través de las semanas. Él puede nacer constantemente en el corazón de aquellos que le aceptan como Señor y Salvador en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí o no? Hay algunos que solo piensan que solo puede haber un momento de su plan y de su amor, ¿no? Desarrollando su venida al mundo un 25 de diciembre, ¿no? Sabemos que la fecha es lo de menos. De hecho, muchos eruditos piensan que es una fecha errónea. Pero no importa, porque aquellos que hemos conocido a Jesús sabemos qué día nos salvó y qué día nació en nuestro corazón. ¿Sí o no? Sabemos qué día nos transformó y cuándo empezaron a cambiar verdaderamente las cosas. Lo cierto es que Isaías, en medio de toda aquella convulsión y de todo aquel desastre, como hoy en día lo podéis ver y lo podemos afirmar, y os puedo asegurar de que a la mayoría del mundo que está ahí fuera, a la mayoría de nuestros conciudadanos no le interesa tu vida en Dios. No le interesa nada del Señor. Aunque por dentro de ellos están deseando que algo cambie, que sus vidas dejen de ser miserables, algunos con una necesidad muy grande buscan en cualquier lugar, incluso en la santería, en la brujería, en mil historias, que alguien venga y le solucione los problemas y le quite sus historias y los provea, los prospere. ¿Sí o no? No piensan y no sienten de diferente manera de lo que lo hacíamos nosotros antes de llegar a Cristo Jesús. Nosotros le rechazamos muchas veces. Yo le rechacé muchas veces antes de aceptar al Señor en mi vida. Pero en estos tiempos en los que Isaías empezaba a compartir y a predicar de una forma diferente, aunque con unas profecías muy poderosas y muy claras, ocurre también este tiempo y alcanzan este tiempo, porque la palabra de Dios en estos textos que vamos a leer, según Isaías, le anunciaba que este pueblo, que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios vería una gran luz, tendría un gozo mediante el nacimiento de un niño que quebraría ese yugo pesado que llevaban, y que se llamaría ese niño, ese Señor de salvación, que se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso vendría a las vidas de aquellos que amasen los caminos del Señor y que formasen parte de su pueblo. De un pueblo que rechazaría la idolatría por un lado, y de un pueblo que tendría la disposición de empezar a vivir en Dios. Y por gracia o desgracia, solo podemos decidirlo individualmente. Me refiero a que nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie puede tomar la decisión de seguir a Cristo por ti. Nadie te puede coaccionar. Alguien te puede animar a que te instruyas, a que te acerques,
a que recibas al Señor. Alguien te puede poner a los pies de ese camino, pero el camino a seguir y lo que tienes que decirle a Dios conforme a lo que hay en tu vida solo puede ser un diálogo entre dos, entre tú y el Señor. Me gustaría que tomásemos nuestras Biblias en Isaías 9. La verdad que quiero y deseo que entiendas que el pesado yugo de ese pecado imperdonable que nos acechaba y que nos agobiaba y que nos destruía, ¿no? Ese yugo pesado fue profetizado por Isaías y literalmente en su tiempo para aquellos que se acercaron a Dios, para aquellos que tuvieron fe, pudieron sentir esa liberación. Pero también en nuestro tiempo por Jesús fue quitado para que nunca jamás vivas, escúchame bien, para que nunca jamás vivas esclavo de tu pasado y de tus circunstancias. Veo demasiados hijos de Dios viviendo penosamente por las circunstancias de aflicción que les acechan, por los problemas que vienen a su vida cuando realmente deberían de estar alegres, gozosos. Y si no alegres, gozosos, deberían de estar tranquilos y confiados en que la mano de Dios está sobre sus vidas. El problema de a veces no confiar en el Señor es que obviamente nos envolvemos en cosas de oscuridad y de tinieblas donde no podemos percibir con claridad ni oír con sutileza la palabra que viene a nuestras vidas para poder poner por obra. Por eso en ocasiones volvemos a ser esclavos o volvemos a desear serlo. Como el pueblo de Israel hasta 10 veces en el desierto declaró que más les valdría volver a ser esclavos de los egipcios. Y en ocasiones nosotros internamente también actuamos como ellos y pensamos como ellos. Pero la Escritura es la que es y nos anuncia lo que nos anuncia. Y hay algo nuevo, algo verdadero, algo poderoso que para aquellos que aman al Señor es poder de Dios. Para los que no es locura, pero para los que aman al Señor es poder de Dios. Por eso podemos andar por encima de nuestras circunstancias, por encima de nuestras enfermedades, por encima de nuestra escasez económica, por encima de 1000 historias de gente que nos puede querer afligir por una u otra razón, por encima de nuestros pensamientos y de nuestros deseos engañosos. Podemos vivir cerca de aquel que nos consuela, que nos fortalece y que dice que su poder se perfecciona en esta nuestra debilidad. Dice la palabra de Dios en Isaías 9, del 2 al 7, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su yugo, su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Vamos a seguir leyendo, pero quiero parar aquí porque era un clamor a gritos de lo que Dios quería hacer por su pueblo y de lo que su pueblo experimentaría bajo la guía y dirección del Altísimo, como siempre fue el deseo de Dios. Todas aquellas cosas que produjeron aflicción al pueblo de Israel fueron tomadas por su propia mano y por la desobediencia y por creerse que podían ser dueños de su propia vida y hacer lo que quisieran. De hecho, obviamente nunca Dios le quiso despojar de ese derecho. Los creó con la libertad de poder decidir cómo nos creó a nosotros y a cada uno de los seres humanos que habitan sobre este planeta. La Escritura dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, habrá paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el Mesías declarado.
El Mesías profetizado, el Jesús que te cambió la vida, que te transformó, que te cuida, que te protege, que te guarda, que te da paz cuando el enemigo viene a que no la tengas. Cuando se te acaba la visión, o se te acaban las fuerzas, o se te acaban la energía que llevas dentro de tu propio cuerpo finito, empieza la gracia y la gloria de Dios manifestándose en la vida de aquellos que confían en Él. Porque este Mesías era enviado para esta razón, para que lo admiraras, para que fueras a Él y pedirle consejo, para que tomaras de sus fuerzas, para que recordaras que la eternidad de la que hemos hablado en esta mañana al principio fuera un sello en tu corazón y para que tuvieses paz, porque Él era el príncipe de ella. Atesorando esta gran verdad en nuestro corazón se convierte en un tesoro incalculable. No lo vendas, no lo descuides. Hay quien lo deja a expensas de los que vienen a robar, hurtar, matar y destruir. Hay quien se deja robar, hay quien se deja usurpar. Cuando realmente el Señor Dios nos lo ha dado ya todo. La Escritura nos declara como bendecidos en Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora lo importante es que lo creas. Porque si no lo crees, eres, como dice Santiago, como esa onda del mar, esa ola que va y viene. Llega hasta lo más lejos que puede, pero rápidamente se vuelve a retraer y vuelve, ¿no? No piense el que ora de esa manera o el que busca a Dios de esa manera que recibirá cosa alguna del Señor. Sin embargo, el profeta Isaías traía esta profecía y dice en los últimos versos, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán, dice, mira lo que dice, no tendrán límite. Es inmenso, no tiene fin. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora, dice, y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Le estaba diciendo a un pueblo cabizbajo, caído, separado, un pueblo que se había contaminado con la idolatría, un pueblo que había desobedecido a Dios, un pueblo que había ignorado a lo que sus antepasados le habían dicho de las maravillas que había hecho el Señor con ellos. Le estaba diciendo que Dios volvería a tener gran misericordia y que mandaría un Salvador, que mandarían a un Mesías, que volverían a un camino estable, cosa que el Señor cumplió. Y dice en Isaías, estos versos es los que os traigo en esta mañana y en este día. Sé que sabes que has sido perdonado, que la sangre de Jesús te ha limpiado, pero también sé que sabes que en ocasiones vives como si no lo fueras, como si no lo hubieras sido, como si tu pecado siguiese imperdonable en tu vida. Sé que lo sabes. Y Dios también lo sabe. Y ve, porque Dios mira tu corazón. Dios no mira lo que miramos nosotros. Dios mira nuestros corazones. Por eso en Isaías 43, 1, 2 dice, ahora sí, dice Jehová. Ahora sí, dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, dice, y formador tuyo, oh Israel. Hablándole a su pueblo el profeta, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabes? Es bien cierto que le estaba hablando a su pueblo, pero como te digo, la profecía en sí mismo, el llamado de Isaías es
para su tiempo, para nuestro tiempo y para el tiempo de los que han de venir. Porque es un llamado completo que va junto con el envoltorio del encuentro, del regalo maravilloso y del encuentro del hombre con su Mesías, con su Salvador. Y cuando en estos versos le está diciendo que el Dios Todopoderoso es tu creador, es el formador de su pueblo, todos sabemos que el pueblo de Dios no solo ha quedado en el pueblo de Israel, se abrió el abanico, ¿verdad? Cuando Jesús vino, predicó y extendió el reino de Dios de una manera que muchos no lo esperaban. De hecho, aún algunos siguen esperando a ese Mesías. Pero todos sabemos que después cambió el rumbo de la vida de millones de almas alrededor del mundo porque vieron en Cristo Jesús al Mesías prometido. De hecho, era el Mesías prometido. Y a partir de ese momento se crearon se creó un nuevo tiempo y se crearon una serie de libros nuevos, los cuales le llamamos ¿qué? Nuevo Testamento. Y muchos empezamos a escuchar a este Jesús. Algunos con reticencias, otros con desconfianza. ¿Será un profetía más de estos? ¿Será un revolucionario más? Muchos aún lo tienen por eso. Pero aquellos que abrimos nuestro corazón y escuchamos sus palabras nos golpearon en lo más profundo de nuestro ser y nosotros mismos sabíamos que nadie podía llegar tan hondo, que nadie podía llegar tan allá si éste no viniera de parte de Dios, como le dijo Nicodemo al propio Jesús, su maestro de la ley. Sabemos que las cosas que tú haces, que tú, Señor, haces, solo pueden venir de parte del Altísimo, de Dios. Qué maravilla, qué privilegio. Le dice, no temas. Y te lo dice hoy a ti, me lo dice a mí. Constantemente nos lo dice cada día de nuestras vidas que levantamos y abrimos nuestros ojos. Esta mañana abrí los ojos y realmente lo único que percibí fue un desasosiego inmediato. Cosa que rápidamente, porque no es la primera vez obviamente que lo percibo y creo que tú tampoco, ¿verdad? Rápidamente quise entrar en la presencia de Dios porque sé que es el único que es capaz de desasosegar mi corazón. Es el único capaz de calmarlo, de traer paz, ¿no? De recordar que Él es mi príncipe de paz. Y cuando hice eso, obviamente rápidamente pues entré en calor espiritual y me fui a la ducha y ya era otra. Había una sensación diferente en mi mente y en mi corazón. El caso es que la palabra de Dios es muy clara. Él es tu creador, es tu formador y te dice que no temas. Te dice que Él te perdonó tus pecados, que te redimió y que te puso nombre y que eres suyo. ¿Lo entiendes? Eres de Dios. Cuando lo aceptaste como Señor y Salvador de tu vida, eres de Él. Y si aún no lo has hecho, corre. Porque realmente el ser humano sobre la tierra tiene muy poco tiempo. Y quizás en ese poco tiempo o tiempo que creas vivir se vea truncado por la razón que sea o Dios te llama a su presencia sin más miramientos. Cuando tú has hecho planes para 80 años, quizás no llegues a ellos. ¿Quién sabe lo que la vida nos traerá dentro de una hora o mañana o pasado? Lo que sí es cierto es que cuando pases por dificultades, cuando pases por ríos que te intentan ahogar, que te intentan anegar, dice la Escritura que Él estará contigo. Que cuando pases por momentos de verdadera prueba, cuando el fuego está en su mayor potencia, ¿verdad? Como cuando esos 3 hombres de Dios dijeron, no nos vamos a postrar delante de ninguna escultura ni ningún rey, solo adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por culpa de su fe, ¿verdad? Fueron metidos ¿en dónde? En ese horno de fuego, ¿sí o no?
donde dice la palabra de Dios que lo pusieron a más grados de lo habitual, para que no hubiera duda de que quien mandaba allí era el rey y que aquellos que entrarían en aquel horno serían consumidos por el fuego. Dice la Escritura que fueron lanzados 3 a ese horno, pero que el rey desde fuera y los otros que estaban con él, su séquito, vieron a 4. Tan fuerte era el fuego que algunos de aquellos que lo estaban avivando murieron por el intenso calor de aquel horno. Pero aquellos 3, junto con aquel que apareció, aquellos 4, paseaban por dentro de aquel horno como si nada les ocurriera. Y para nosotros puede ser, ¿verdad? O podemos recibirlo como si fuera una historia rara, ¿no? Un cuento. ¿Quién no entra en un horno y se quema? Pero Dios tiene la cualidad de hacer lo que le da la gana. Y las cosas, y apoyar a quien cree verdaderamente en Él. Y lo podemos traer a nuestra vida en este tiempo, que cuando pasemos por momentos realmente abrasadores, literalmente en nuestra vida, dice la Escritura que no nos quemaremos. Dice que la llama, que el fuego, que lo que te venga a oprimir o a quemar no arderá en ti. No sé si te llega esto, pero de verdad esto lo único que me anima es a ponerme de rodillas delante del Señor y abrazarle con todas mis fuerzas y no soltarme, y no agarrarme a su manto como se agarraron aquellos que querían, ¿verdad?, ser sanos. Dice que una persona que estaba, una señora que estaba, una enfermedad de flujo de sangre, solamente rozó a Jesús y él sintió que había salido poder de él. Y dice que ese momento fue sanada, fue curada. ¿Sabes? Cuando estamos cerquita del Maestro somos sanos. Empezamos a cambiar, empezamos a ser transformados, a ser limpios. A veces sin darnos cuenta. Pero cuando te alejas de Él, automáticamente te das cuenta de que también empiezas a cambiar, pero no para bien. Empiezas a ver con más oscuridad, empiezas a quejarte más de ti, de la gente, tus impotencias las achacas a la culpa de otros y empiezas a meterte por caminos que no llevan a ningún lado, solo a hacerte más desgraciado o desgraciada. Sin embargo, el estar cerquita de Dios, ya seas el más torpe del mundo, dice la Escritura que ni lo más torpe, ni lo cojo, ni los mancos se apartarán del camino, porque la gloria, la gracia y el poder de Dios lo sustentará. Dice en Isaías 43:25 que Él es el que borra tus rebeliones por amor de sí mismo. Dice, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, estaremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. ¿Sabes? Nos está hablando de una relación íntima, de una relación constante, de una relación genuina que va de victoria en victoria, que va de día en día. No te embeleses con la bendición de Dios. Úsala a tu favor. No te descuides cuando te vaya bien o cuando haya demasiada alegría, que es buena, pero a veces nos despista. No te creas que lo que recibes lo has conseguido por tu propio esfuerzo, sencillamente. Porque puede ser que así sea, conforme a tus pensamientos, pero ha sido voluntad de Dios proveerte de esa fuente. Hay otros que la desean con uñas y dientes y no la consiguen, por la razón que sea. Solo Dios es el que marca el tiempo y los momentos de nuestra vida y no debes de compararte absolutamente con nadie, porque tú eres un hijo, una hija única, verdadera, poderosa. Hazme recordar, te dice el Señor. Habla con Dios. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Juan, que Dios te bendiga en tu trabajo. Habla tú para justificarte. ¿Hablas con Dios a menudo? Si no lo haces, te aconsejo que dejes de seguir con esa actitud. Habla con Dios a menudo.
¿Sabes lo bueno que tiene la omnipresencia de Dios en nuestra vida? Que podemos hablar con Él en cualquier lugar. Allá a donde vayamos, allá donde estemos. Habla con Dios a menudo. Exponle, hazle recordar las cosas de tu vida, ¿verdad? Como si de alguna manera a veces Él se pueda olvidar. No, Dios quiere entrar en un diálogo contigo. Dios quiere entrar en una conversación en la que te anime realmente a abrir tu corazón, ¿no? Y que realmente reconozcas y veas que tarde o temprano Dios emite un juicio claro y justo sobre tu vida. Al menos es lo que yo siento y lo que yo entiendo, y te puedo decir que no soy ni más ni menos que tú y que he sido muy torpe en muchas de las decisiones que he tomado en mi vida y que he tenido que pagar por ellas. Pero también reconozco que el único camino que reconozco verdadero es el que me lleva hacia Él. Y el único que puede tranquilizar mi alma y el que puede de alguna manera seguir justificando mi vida. O sea, el único que me permite estar de pie delante de Dios. Lo único que me permite estar en su presencia es su presencia misma en mí. Quiero acabar en Isaías 44, versos 6 al 8. Y te digo que lo que profetizó Isaías, y aunque según los libros de la tradición o el mismo Talmud, en la Biblia no lo pone explícitamente, aunque te recuerdo que muchos de estos profetas fueron muertos violentamente. Y la Escritura dice literalmente aserrados. A Isaías se le atribuye esa muerte. Pero esta gente, estos hombres, estos hermanos, estos hombres de Dios, no buscaban su propia vida. Y sabían que lo que les esperaba era algo mucho más poderoso de lo que podían estar experimentando en su vida, aunque fuese a través del dolor. Pero la Escritura dice en estos versos, así dice otra vez, Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Sé que el mundo está plagado de creencias y de historias, incluso muchos abogan a que estamos dentro de esas creencias, de ese saco de dioses. Pero nuestro Dios no ha hablado como hablan sus dioses. Nuestro Dios se ha hecho real de una forma poderosa. Es más, no somos nosotros los que tenemos que pelear por Él, es Él el que pelea por nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. En ocasiones nos dice, estate quieto. Descansa, estate quieto, espera en mí. En ocasiones nos dice que caminemos y que andemos, que corramos hacia el trono de la gracia. Pero nos deja con mucha y con total claridad que fuera de Él no hay nada y que no hay otro Dios que no sea Él. No hay Dios fuera de Él. Literalmente lo está diciendo en este verso, y fuera de mí no hay Dios. Dice, ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y esto es lo que está ocurriendo a día de hoy sobre la tierra. Y dice, no temáis, ni os amedrentéis, no temáis, no penséis que vuestros pecados no han sido perdonados, vuestro yugo ha sido quitado, creed en el Señor, no temáis en los tiempos, no temáis por las guerras que se anuncian, por los desastres que hay alrededor de este mundo, no temáis a los políticos que solo procuran su bien y no les importa quién pase necesidad o la deje de pasar, son iguales que eran antes. Los poderosos fueron siempre de la misma estructura y algunos se acercaron al Señor, pero la mayoría se alejan de Dios a pasos agigantados. Pero la Escritura dice con toda claridad que se le anuncie al mundo lo que viene, y aquí entras tú y yo. Tus pecados te han sido perdonados,
No son pecados imperdonables. Mantente cerca del Señor y llénate de la provisión, del favor y del poder de Dios, porque eres la voz de Dios en esta tierra, en tu tiempo, en tu generación y en este momento de tu existencia en el lugar donde vivas. No importa que sea la frutera, al vecino de al lado, aquel que no te escucha nunca, lo que sea, puedes hacer maravillas con tu testimonio. Puedes ser un hombre y una mujer de Dios anunciadora. Dice y anuncia lo que está pasando de verdad, lo que ha de venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Oh. ¿Os imagináis a Isaías escuchando esto aquí hoy? Casi 2700 años después. Por ahí, no sé. Viendo cumplirse lo que él dijo, a pesar de su muerte violenta. La mano de Dios sigue sobre la tierra y nos ha quitado, por mucho que el enemigo nos quiera poner o nos quiera vender la moto a un precio que no tiene. ¿Vas a creer en Él? ¿Vas a permanecer a su lado? ¿Vas a pensar de verdad que tu pecado ha sido perdonado? Y no vas a vivir como si no lo hubiera sido. ¿Vas a confiar en su palabra o no lo vas a hacer? Porque realmente no hay más opciones. O confiamos en lo que está escrito o dejamos de hacerlo. Y en el momento en que dejamos de hacerlo, quedamos a expensas de la suerte, de lo que ocurra. Pero aquellos que confiamos en el Señor ya no vivimos por suerte. Ya no vivimos al azar. Vivimos bajo el tiempo de nuestro Señor y todo lo que vivamos en Él obrará para bien en nuestras vidas. Cierra tus ojos. Mi Señor y Salvador Jesucristo, te amamos. Te amamos, oh Dios, y sé que somos los voceros de este tiempo conforme profetizaba Isaías, porque no ha cambiado nada y el mundo, Señor, corre sin freno, cuesta abajo. Vacíos, sin sentido, buscando cosas muertas, inertes, almacenando cosas para ellos y, según ellos, sus descendientes, si es que los llegan a tener. Oh, amado Dios. Fortalécenos. Fortalécenos en tu amor y en tu poder y ayúdanos a ver y a entender que no podemos vivir como si tú no nos hubieras perdonado. Oh Dios, tu sangre ha sido derramada en nuestra vida y nos sentimos libres desde hoy y para siempre. Ayúdanos a entender esto y a tener comunión cada día contigo, a ir más allá de lo que podamos imaginar. Gracias por este día, por este tiempo y este momento. Gracias por mis hermanos aquí, por los que no han podido venir. Gracias por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que el Espíritu de Dios haya hablado a tu vida y que te sientas lo suficientemente valioso como para sentirte parte de esta profecía, de este plan que Dios desde siempre atribuye a sus hijos en las generaciones que les toca vivir. Amén. Saludos de María Gracia y de Isidro. Ha tenido que cubrir unas suplencias de vacaciones de donde trabaja y le ha sido imposible trasladarse. Oren por ellos, quieren comprarse un cochito para poder también venir sin ningún problema
hasta aquí. Alégrense porque tienen a un Dios maravilloso que piensa en ustedes, que piensa en cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas. No hay razones, no hay ninguna razón para alejarnos de Él. Amén.